Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Les invito a que leamos un capítulo más de las Sagradas Escrituras. También les invito a que en este momento, si usted está escuchando atentamente, saque su Biblia. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Empapémonos de ella, que quedemos bien mojados de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es alimento espiritual para nuestra vida y tenemos que vivir espiritualmente ante Dios, que seamos personas de fe, personas que tenemos conciencia en que tenemos un Dios que nos encamina por la vida, que nos encamina por el buen sendero. Entonces, esta es mi invitación, mis hermanos, a que sigamos siempre los pasos de nuestro Señor Jesucristo, el que nos enseña la verdad. Entonces, comencemos a leer, mis hermanos, pero antes quiero mandar saludos a todos ustedes que nos escuchan a través del mundo entero, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier ciudad de habla hispana, ¿verdad? Porque tenemos que entender el mensaje. Alguna persona que ve, ¿verdad? Que estamos transmitiendo de la palabra de Dios, pero si no habla español, si no lo entiende, de nada sirve. Por eso, yo les invito, mis hermanos, a que si usted está escuchando, si está atento en este momento a la palabra de Dios, comparta este mensaje, ya sea a través de Facebook, a través de cualquier otro medio que usted tenga por ahí en su teléfono, compártalo, para que así las personas conozcan del Señor. Voy a comenzar a leer este bello capítulo. Es el capítulo número 3 de Primera de Juan, y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y si es esto lo que esperamos de Él, querremos ser santos como Él es santo. No se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. Bien saben que éste vino para quitar nuestros pecados, y que en Él no hay pecado. Quien permanece en Él no peca. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo con el justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Debemos amarnos unos a otros, pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. No imitemos a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, pues el amor a nuestros hermanos no es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino, y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Él, Jesucristo, entregó su vida por nosotros, y en esto hemos conocido el amor. Ahora también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si uno goza de riquezas en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. En esto conoceremos que somos de la verdad, y se tranquilizará nuestra conciencia ante Él. Pues si nuestra conciencia nos reprocha, pensemos que Dios es más grande que nuestra conciencia y que lo conoce todo. Amadísimos, si nuestra conciencia nos condena, tenemos plena confianza en Dios. Entonces,
todo lo que pidamos nos lo concederá, porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. ¿Y cuál es su mandato? Que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros, tal como Él nos lo ordenó. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, pues Dios permanece en nosotros y lo sabemos por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En los primeros versículos nos da una gran esperanza Dios de lo que somos. Dice, miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Hermanos, Dios nos ama al punto de que nos llama hijos, de que somos hijos de Él. Por eso el mundo dice, no lo ama, porque no lo conoció. Y no nos ama tampoco a nosotros, porque si nos amaran, conocieran a Dios. En un hermano o hijo de Dios no puede haber odio, no puede haber rencor, no puede haber nada que le haga daño al otro, porque si somos de Dios no podemos pensar en la maldad, mucho menos en odiar a nuestros hermanos. Dice, amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Lo veremos tal como es. ¿Quién ha ido todavía y ha venido para decirnos cómo es Dios? En realidad nadie sabemos. Por eso lo dice aquí San Juan, no se ha manifestado todavía. Aunque somos sus hijos, no se ha manifestado todavía cómo será, porque no lo hemos visto, pero lo veremos si nos mantenemos firmes en el amor a Él. Dice, no se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. Bien saben que éste vino para quitar nuestros pecados y que en Él no hay pecado. En Él no hay pecado. Entonces tenemos que seguir los caminos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no nos enseñó a pecar. Él nos enseñó a seguir la verdad, a amar a nuestros hermanos y amarlo a Él, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, a eso les hago yo también la invitación, porque es la invitación que nos hace San Juan a través de este capítulo. Dice, hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con rectitud es justo como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Quien peca es del diablo, quien cae en la maldad es del diablo. Hermanos, ¿cuánta maldad no hay en este mundo? ¿Cómo hemos visto nosotros tanta maldad, tanto asesinato por parte de las personas? En realidad esto es maldad y esta es actuación del demonio. El demonio está actuando en ellos. No puede estar actuando Dios cuando hablan de esta manera o cuando ponen leyes que según ellos son leyes para el bien del mundo, cuando la realidad ni siquiera se preguntan si Dios está de acuerdo con ello. Hermanos, tenemos que estar bien atentos en qué leyes realmente vienen de Dios y cuáles no. Porque muchas personas votan, cuando se propone una ley, votan con el sí, sin siquiera saber de lo que se está tratando. Y entonces están siendo cómplices de un voto sobre el asesinato de los viejitos o de los bebés. Tengamos mucho cuidado en cómo actuamos, porque también nuestro Dios nos tomará cuenta de ello, porque el diablo no puede actuar en nosotros. Si tenemos que denunciar las malas acciones de las personas, tenemos que hacerlo, pero siempre preguntando a Dios. Dice, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios. Permanece en él la semilla de Dios. La semilla de Dios siempre va a permanecer en una persona buena, en una persona que siempre se dedica a hacer el bien, de mil maneras. Porque ¿cuántas personas no hemos visto que actúan y hacen el bien a todos los demás y promueven el bien por el mundo? A esas personas las cuida Dios y siempre las va a proteger de todo el malvado.
porque sabemos que es necesario, mis hermanos, que también el bien de Dios actúe en las personas. El diablo no puede tener partido en esas personas, porque lo conocen y saben bien que la maldad no es de Dios. Dicen esto, se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Tampoco el que no ama a su hermano. No podemos decir que somos de Dios si no amamos a nuestros hermanos. Claramente está, mis hermanos, que toda maldad viene del demonio. El versículo 11 dice, debemos amarnos unos a otros, pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. No imitemos a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. Su hermano hacía el bien. Y esto le caía mal a su hermano. Por eso lo mató. Porque miraba que hacía el bien, todo lo que hacía de bien era para Dios. Y aquel hacía el mal. Era un hombre que tenía envidia, que tenía coraje en su corazón. Por eso desde ese entonces el demonio entró en las personas. Hermanos, no podemos dejarnos arrastrar por el demonio. Si sabemos bien que tenemos un Dios que nos cuida y nos protege, y si queremos seguir siendo protegidos por Él, tenemos que actuar bien ante Él, para que estemos siempre en la verdad y no en la mentira. El demonio no puede vivir en nosotros, y tenemos que alejar toda maldad, todo aquello que no viene de Dios, sacarlo de nuestros corazones. Envidias, rencores, peleas, todo eso que no es de Dios, sacarlo y alejarlo de nuestro corazón para que Dios nos siga conduciendo por el bien. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día en compañía de sus familiares.